Buenos días a todos, estimados profesores. Gracias por acá, por estar con nosotros en este panel. Primero que todo, queremos agradecer a los organizadores de este evento, al doctor Freddy, a la doctora Angélica, en fin, a todos por invitarnos a nosotros a este panel, el cual hemos denominado Incidencia del Pensamiento Visual en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática. Estarán con nosotros en el panel el doctor Luis Fernando Pérez, doctor en Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño, la doctora Diana Carolina Pérez Duarte, también doctora en Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño, y quien les habla, el doctor Osvaldo Jesús Rojas Velázquez de la Universidad Antonio Nariño. Gracias una vez más a los organizadores y a todos ustedes por escucharnos. Con esta cita que ustedes ven acá de Michael Atiyah, en la cual enfatiza que hablando en términos generales, quiero sugerir que la geometría es la parte de las matemáticas en la que el pensamiento visual es dominante, mientras que en el álgebra es la parte en la que el pensamiento secuencial es dominante, y así sucesivamente. Nosotros somos el criterio y que por la propia naturaleza que tiene la geometría, coincidimos que el pensamiento visual es dominante, pero hay otras áreas de la matemática como la estadística, la propia geometría, el cálculo vectorial, donde este pensamiento también está presente y, como vamos a ver en este panel, permite la construcción del conocimiento matemático en cada una de estas áreas. Primero les hablaremos sobre qué es el pensamiento visual, algunas cuestiones importantes. A continuación le daremos paso a la doctora Diana, que nos hablará sobre el pensamiento visual en la enseñanza-aprendizaje de la geometría, y terminamos con el doctor Fernando, el cual nos hablará sobre el pensamiento visual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la estadística específicamente. Bien, como es conocido por ustedes, el pensamiento visual o visual thinking no es propio de la matemática, como sí lo es el pensamiento algebraico, el pensamiento algorítmico, el pensamiento trigonométrico, o el pensamiento geométrico específicamente. O sea, todos estos tipos de pensamientos que sí son propios de la matemática. Este pensamiento nace precisamente del arte y exactamente viene, o sea, proveniente de los grandes museos de Estados Unidos y Europa, con el fin de observar obras de arte, promover actividades didácticas, de reflexión y análisis, así como desarrollar habilidades comunicativas. En otras palabras, el pensamiento visual o el visual thinking es una forma de procesar información mediante el uso de dibujos. También este pensamiento utiliza técnicas de dibujo y de toma de nota que permite a la persona tratar esa información ayudándose de imágenes, conectores gráficos, palabras que permiten la comprensión de la misma. Y también a través de imágenes se pueden identificar problemas, buscar soluciones. Algo importante que es encontrar relaciones entre conceptos, todo ello de una forma más sencilla que si usáramos el lenguaje oral como tal. Bueno, pero ¿qué es pensamiento visual? ¿A qué denominamos pensamiento visual? Bueno, por un lado se entiende pensamiento visual lo relacionado con pensar en imágenes por un lado, y por otro lado expresarse en imágenes. Como ustedes pueden ver, esto es típico, es muy característico, digamos, en geometría, en cálculo y, por qué no, en estadística también. En este proceso de pensar en imágenes por un lado y por otro expresarse en imágenes, por supuesto, después de haber eh, 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 relacionado con las imágenes iniciales, juega un papel importante la percepción de objetos y la abstracción. Bueno, la percepción junto con la atención y la memoria son los ejes cognitivos desde donde se puede abordar el estudio del pensamiento visual en nuestros estudiantes. O sea, esos tres ejes ahí que ustedes pueden ver, a partir de ahí se puede hacer un análisis que permita ver el desarrollo del pensamiento visual en cada uno de los estudiantes. Hoy en día, gracias a la neurociencia educacional, esto se ha podido avanzar y hay trabajos que se relacionan con esta temática, por supuesto, a favor de la educación. Pues entonces, entrando ya en la parte que nos interesa, ¿qué es pensamiento visual? Urchegui, esto es una tesis que vamos a ver más adelante, del 2015, el cual estudia el pensamiento visual en la formación de profesores de preescolar y primaria, define este constructo como un proceso o un conjunto de procesos cognitivos
que realizamos de manera específica en torno a la información visual, con lo que interpretamos la realidad y que nos conduce a la acción. Ahí hay una palabra que es clave: nos conduce a la acción. También él, en la página 25 de su tesis, plantea una cita como esta que ustedes ven acá: una forma específica de conocimiento y un estilo de comunicación, una forma de recibir información, que para mí es lo más importante, una forma de recibir información a partir de la interpretación de imágenes. Esa es la primera parte, donde se hace un análisis, donde el estudiante hace un análisis de la información que ve, de la imagen que ve, toda la información que él puede interpretar, captar. Y una manera de transmitir información y comunicar a partir de la construcción de imágenes. O sea, hay un proceso donde él, a partir de lo que vio, él va a relacionar esas imágenes, a integrarlas, componer y estructurar o formar una nueva imagen para entonces comunicar a partir de esa construcción de imágenes. Que esto va desde el simple gesto gráfico hasta la utilización de los diferentes recursos y las TIC. Él más adelante, desde el inicio de este pensamiento visual, se creía que era propio de los que solamente tenían un buen dominio del arte. Él y otros demostraron que no es así, que este pensamiento visual es un conjunto de habilidades o destrezas que no depende tanto del talento artístico, sino que se puede aprender o adquirir en la competencia visual o gráfica. Ya en términos matemáticos, este libro de Marcus Giaquinto, Visual Thinking in Mathematics, él habla y plantea y dice que el pensamiento visual visto desde la matemática tiene un valor cognitivo, pues constituye una ayuda y un medio de descubrimiento para el contenido matemático. Por lo tanto, si aquí lo vemos desde este punto de vista, con el pensamiento visual en educación matemática se construye con conocimiento, se permite que el alumno piense y lo más importante, que llegue a un contenido. ¿Cómo lo reafirmamos con esta cita? La primera es de Zimmerman y Cunningham. En el año 1991 afirma que el papel del pensamiento visual es tan fundamental para el aprendizaje del cálculo que es difícil imaginar un curso exitoso de cálculo que no enfatice los elementos visuales del tema. Yo creo que esta frase, desde el siglo pasado, en la última década, es muy importante para este trabajo y para actualmente lo que se quiere lograr con el pensamiento visual. Es tan necesario, y con ese pensamiento visual en el mundo universitario se reconoce, es utilizado por muchos profesores, por muchos docentes, o sea, está ahí, pero es necesario demostrar y buscar que en realidad los docentes lo utilizan. Tenemos una investigación que se dirige en este sentido y después estaremos hablando de ella. Esta otra frase que ustedes pueden ver por acá del pensamiento de Díaz y Dircio, dice: el pensamiento visual puede convertirse en pensamiento abstracto, es decir, también puede ser medio para la construcción de conocimiento. Y esta última, de Domenico Antonio Costa y Bacino, dice que el pensamiento visual proporciona a los estudiantes nuevos caminos para pensar y hacer matemáticas. Por lo tanto, inferimos de estas tres citas que traemos por acá el objetivo o uno de los aspectos esenciales de esta charla y del proyecto de investigación que estamos realizando actualmente, es que a través del pensamiento visual se puede construir el conocimiento matemático y los estudiantes pueden llegar de una forma mucho más, digamos que sencilla, hasta cierto punto, al contenido. En esta tesis que ustedes ven acá, en la que yo les decía, es de Urchegui, Pedro Urchegui Bocos, el pensamiento visual en la formación del profesorado, análisis de los componentes del pensamiento visoespacial en la formación de los docentes de educación infantil y primaria. Esto es una muestra que ya algunos investigadores desde hace mucho tiempo se empiezan a interesar por el pensamiento visual en la formación de profesores o en los profesores en ejercicio como tal. En esta tesis es importante recalcar que los estudiantes del grado de educación no establecen una relación clara. Ellos parten de esta hipótesis, que los estudiantes del grado de educación, o sea, de esto que está aquí, educación infantil y primaria, no establecen una relación clara entre las referencias espaciales, o sea, lo perceptivo, lo que ellos pueden ver, y la formación de imágenes mentales. En este texto, ellos abordan la capacidad esa del pensamiento visual en estos docentes.
Bueno, ¿qué potencialidades tiene el pensamiento visual para el trabajo con los estudiantes? Y específicamente lo que queremos es que los docentes lo utilicen y vean en cómo se utilizan, ustedes vean cómo pudiéramos utilizar el pensamiento visual desde diferentes ramas de la matemática, la geometría, la estadística, el cálculo, las probabilidades, para hacerlo, para que lo puedan llevar al aula. Por lo tanto, una de las potencialidades de este pensamiento es, primero, es que permite la creación y uso de imágenes y representaciones. Segundo, es que se dirigen hacia la búsqueda de una interpretación o reinterpretación geométrica de los objetos matemáticos y sus interrelaciones de una forma más clara que con otras herramientas. Desarrolla el pensamiento geométrico y matemático, contribuye a reconfigurar el significado de los objetos matemáticos y sus interrelaciones. Y algo evidente de esto, o muy fácil de mostrar, es el concepto de cubo. El niño lo conoce desde que edad preescolar y lo oficializa en sexto, séptimo, octavo grado, por ahí con todas las propiedades, o el concepto de cuadrado. Y vemos que con esto es muy sencillo. Otro es que propicia explorar diversas vías en la resolución de problemas. Y por último, muy importante, es que permite activar conceptos básicos a través de imágenes, dibujos y representaciones mentales, externas o materiales, para construir el contenido matemático. En el año 1981, Hoffer precisamente plantea que el pensamiento geométrico es una capacidad compuesta por 5 destrezas o habilidades fundamentales. Nosotros somos el criterio en la investigación que llevamos conjuntamente con la doctora Diana, el doctor Fernando y los demás integrantes del proyecto de investigación, que estas mismas habilidades, esta misma concepción, o sea, esta misma idea que establece Hoffer para el pensamiento geométrico son adaptables para el pensamiento visual. Eso no quita que el pensamiento visual, por devenir del arte, tenga otras habilidades. Eso lo reconocemos, las tiene. Pero bueno, en el campo de la educación matemática, el pensamiento visual también, en el pensamiento visual se concretan estas 5 destrezas o habilidades que ustedes ven acá. Primero, visualizar imágenes, que es identificar, observar características, comprender dibujos, identificar posiciones. Segundo, el lenguaje. Somos el criterio que el lenguaje técnico, el vocabulario técnico, mejor dicho, el lenguaje matemático que se debe manejar en la estadística, en la geometría, en el cálculo, disculpen, es importante para todo este trabajo de la utilización del pensamiento visual. Otro, construir formas. Cualquier figura, puede ser figura de 3D, 2D, el tránsito de 3D a 2D, dibujar figuras semejantes, dibujar figuras simétricas, en todo esto va a estar presente. El pensamiento lógico, el cual nos permite clasificar, reconocer criterios para clasificar, formular hipótesis y verificarlas, demostrar, entre otros aspectos importantes. Y por último, cuando hablamos de esa habilidad que aplicar, es, digamos, que él sea capaz de considerar o aplicar todo el conocimiento aprendido en la práctica, en la resolución de problemas geométricos, aritméticos, problemas de teoría de números, que no hemos mencionado teoría de números, pero el pensamiento visual también juega un papel importante en esta área, o en geometría. Coincidimos en eso. Aquí vamos a ver un momentico algunos recursos, simplemente los vamos a mencionar, recursos didácticos más comunes que involucran el pensamiento visual. Tenemos donde está involucrado el pensamiento visual, en la manipulación de objetos espaciales. Estos son algunos, hay muchos más. En los juegos con figuras geométricas, en la construcción de una figura geométrica, de una figura de análisis. Este es importante porque además puede ser una construcción auxiliar. El establecimiento de mapas conceptuales, en la utilización de software de geometría dinámica. Estos software han revolucionado, yo diría que apresurado la utilización del pensamiento visual y la concepción que se tiene. Han revolucionado el uso del pensamiento visual en la educación, precisamente a través del uso de las tecnologías. Otro sería la descomposición y recomposición de figuras de análisis. Y por último, la interpretación
geométrica. Veamos un ejemplo muy sencillo, el cual lo traemos de geometría, muy sencillo. La doctora Diana les va a profundizar un poquito más. Un problema, mejor dicho, acá hablamos de un reloj de arena, consta de dos conos idénticos contenidos en un cilindro recto de radio R y altura H. El cono inferior está lleno de arena. ¿Cuál es la razón entre el volumen de la parte llena de arena y el volumen del cilindro? Bueno, lo primero, si seguimos la definición de Urchegui, la cual él da, que dice que es una forma de recibir información a partir de la interpretación de imágenes, el estudiante, por supuesto, considerando el rigor matemático del problema, el cual está escrito, el estudiante lo que va a inferir que ahí se tiene un cilindro, ese cilindro tiene dos conos, uno está para la base del cono en la parte inferior, la misma base del cilindro, y el otro, la base superior del cono, y la otra base está en la base del cilindro. Por lo tanto, en el vértice los dos conos se van a cortar y eso es un reloj de arena. O sea, él puede inferir toda esa información. Digamos que la altura, otra información que él puede percatarse, que la altura del primer cono que está lleno de arena, que está en amarillo, es H. Por lo tanto, la altura del cilindro sería 2H. Con respecto a esto, la otra parte sería una manera de transmitir información y comunicar a partir de la construcción de imágenes. O sea, él se puede percatar al estudiante, si estoy buscando la razón entre el volumen de la parte llena de arena y el volumen del cilindro, por lo tanto, la parte llena de arena es a el volumen lleno del cilindro. O sea, formaría la fracción esa que el volumen, la parte llena de arena sobre la parte llena del cilindro. Pero bueno, él tiene que plantear la fórmula, por lo tanto, ahí una de las vías, usando toda esta parte del pensamiento visual, es trazar un plano paralelo a la base que pase por los vértices del cono y inmediatamente ese cilindro se convierte en dos cilindros. Y entonces, por lo tanto, el cilindro de abajo, como ya él sí sabe que el volumen del cono es igual a la tercera parte del volumen del cilindro, y eso es lo que él tiene, él puede calcular ahí. Y ya con esa relación y utilizando las relaciones anteriores, que la altura del cilindro es igual a 2H, siendo H la altura del cono, entonces sería muy sencillo sustituir en la fracción y llegar a qué parte, a cuál es la razón entre el volumen de la parte llena de arena y el volumen del cilindro. O sea, en este problema que ustedes ven es una muestra donde pudiéramos utilizar ese pensamiento visual. La doctora Diana le hablará sobre la geometría y el doctor Fernando les hablará sobre la estadística, por supuesto desde otra perspectiva y con diversos problemas que ellos traen. Ahora le damos la palabra a la doctora Diana Carolina Pérez para que haga su exposición. Gracias, doctor Osvaldo. Gracias por la invitación a este Congreso Virtual Iberoamericano sobre la formación de profesores de matemáticas, ciencia y tecnología. Entonces vamos a profundizar y a continuar por lo que el doctor Osvaldo venía comentándolo sobre el proceso e incidencia del pensamiento visual en la enseñanza de la geometría. Entonces voy acá a compartir una presentación para, para ir complementando. Ahí están viendo la presentación, ¿sí? Sí, doctora. Sí, listo. Entonces, la visualización ha recibido mucha atención como tema de investigación en educación matemática, especialmente pues en la construcción de conceptos geométricos, y se trata más que todo de evaluar los procesos y capacidades de las personas para realizar ciertas tareas que requieran ver o imaginar mentalmente los objetos geométricos y así como relacionar los objetos y realizar determinadas operaciones o transformaciones geométricas. Dentro del pensamiento visual, pues la geometría en gran parte es visual. Hay muchos autores que indican que este pensamiento visual, el 75% de nuestro aprendizaje es por la vista y que
a medida que nosotros comenzamos con ese aprendizaje visual, vamos reteniendo más los conceptos. Estos conceptos se van volviendo más abstractos a través de imágenes y poco retenemos cuando escuchamos palabras. Dentro del pensamiento visual siempre se ha trabajado desde los antepasados, así como lo estaba indicando el doctor Osvaldo, y lo podemos ver reflejado desde la época del Renacimiento. Allí los pintores guardaban un fondo en su profundidad, hacían proyecciones y comenzaban a trabajar ese pensamiento visual en sus pinturas. Y pues con base a eso cabe preguntar si estas percepciones son innatas, empíricas o se adquieren por la experiencia. Podemos decir que un niño pequeño sabrá percibir los objetos y luego imaginarlos por medio de la representación intuitiva y por último combinar operaciones en función de estas mismas relaciones. Aquí cabe destacar lo que mencionan Clement y Bautista en 1992, donde indican que la visión geométrica surge a partir de la percepción y esto hace que las personas sean capaces de idear construcciones mentales de la realidad visual. Y esto lo podemos observar en niños pequeños cuando ellos empiezan a explorar su mundo y empiezan a identificar objetos y sonidos. Con base al pensamiento visual, no se pretende que solamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje el estudiante reconozca visualmente una figura determinada y le pueda asignar un nombre, sino lo que se pretende es que explore ese espacio en que se encuentra la figura, compare los elementos estableciendo relaciones y de esta forma pues descubra elementos, propiedades de determinadas figuras o conceptos geométricos para llegar pues a resolver problemas que implique construcciones, transformaciones o cualquier otra operación geométrica. Y de esta forma pues desarrollar ese pensamiento matemático de los estudiantes. Con base a esos problemas de solución que se vayan a proponer a los estudiantes a través de ese pensamiento visual, lo que se quiere es que ellos vayan desarrollando esas habilidades visuales, esos procesos de visualización para que asocien esas representaciones. Eh, ellos al explorar esos problemas y a utilizar ese pensamiento visual van a poder percibir e identificar propiedades, luego hacer representaciones a través de la construcción de dibujos, para luego conceptualizarlos, poderlos relacionar, clasificar, definir y luego llegar a una etapa de conjeturar donde puedan argumentar y justificar lo que están haciendo. Aquí traigo pues algunas ideas de cómo poderlo llevar como docentes al salón de clases. Y una de estas formas para el pensamiento visual que nos ayudan pues a construir ese conocimiento a través de la comunicación, donde los estudiantes van a partir de interpretaciones y lo van a conducir a acciones, donde ellos van a ser más creativos, van a tener una fluidez verbal, una flexibilidad y una originalidad para dar soluciones a los problemas planteados. Y para encontrar esos resultados es muy importante que nosotros como docentes seamos creativos y planteemos diferentes materiales didácticos donde el estudiante pueda visualizar, manipular, observar, hacer transformaciones y poderlo representar. Y esto permite que el docente llegue a que sus estudiantes lleguen a generalizar, experimentar y conjeturar. Entonces aquí traigo, por ejemplo, un problema sobre descomposición y recomposición para construir, digámoslo así, el concepto de área en niños de primaria. Y acá lo que los estudiantes van a hacer con respecto a su representación visual son descomposiciones y recomposiciones. Por ejemplo, este problema dice, imagínate que las siguientes figuras que están dibujadas a escala representan dos campos cubiertos de pasto. Y en el campo A la misma cantidad de pasto que el campo B, ¿cómo lo puede averiguar?
Aquí el estudiante va a utilizar ese pensamiento visual haciendo representaciones, haciendo una descomposición en la figura B y ver si esas dos figuras, tanto la A como la B, pues tienen la misma cantidad de pasto. También podemos proponer actividades de comparación. Acá se muestra pues un ejemplo de cuántas unidades como la muestra se necesitan para cubrir la siguiente figura. Entonces ahí el estudiante va a empezar a explorar teniendo en cuenta esa unidad de medida que se le está dando al estudiante, cuántas va a necesitar para cubrir esa figura que se está presentando. Acá hay otro ejemplo de problemas con base a ese pensamiento visual, que es qué fracción del área del triángulo representa las zonas sombreadas. Entonces, lo mismo, ahí el estudiante va a empezar a tomar acciones sobre ese objeto y mirar de qué forma puede encontrar esa fracción de la figura que está sombreada. Si lo va a descomponer en cuadrados o en triángulos, como el triángulo que encontramos aquí, que no está sombreado. Acá podemos ver algunos resultados de esta investigación que se realizó, de cómo ellos utilizaban esas habilidades visuales para dar solución a los problemas. Por ejemplo, en este problema dice que en un hexágono regular se divide en 3 hexágonos regulares más pequeños y 3 rombos iguales. Y lo que se quería en este problema era que encontraran cuál era el área de cada uno de los rombos. Y si observamos el estudiante, a través de sus habilidades visuales, comienza a ver de qué forma puede dar solución al problema planteado, y vemos cómo el estudiante lo descompone en rombos. Acá lo podemos ver los trazos que haces para encontrar pues la solución al problema. Lo que se quiere es que cuando ellos están utilizando este pensamiento visual, también lleguen a encontrar pues esas expresiones aritméticas y operaciones pues para llegar a la solución del problema. Acá encontramos otro ejemplo, ve aquí la figurita para encontrar el área, y lo que ellos hacen es descomponerlos en un rectángulo y un cuadrado, y luego pues sumarán las áreas de cada una de las figuras para encontrar el área total de la figura planteada. Acá observamos más acciones de los estudiantes donde utilizan ese pensamiento visual para dar soluciones a problemas geométricos. Aquí se les está pidiendo de esta figurita cuál es el área de la figura sombreada, coloreada, y acá observamos 3 soluciones diferentes de los estudiantes. Acá, mire, lo están descomponiendo en rombos, acá los descomponieron en triángulos, y acá lo que hicieron es trasladar, utilizan ya la trasladación de esta figurita aquí para encontrar cuántos rombos tiene la figura. Luego lo que ellos hacen es encontrar las expresiones aritméticas para encontrar pues el valor del área de esa figurita sombreada. Entonces, es muy importante también utilizar la historia, porque anteriormente o siempre se ha trabajado esa representación visual, desde Platón, cuando él nos hablaba sobre la razón y la percepción, donde da un ejemplo de los árboles que parecería que fueran de diferente tamaño cuando se encontraba en cierto punto, pero cuando él se acercaba a los árboles, él observaba que eran del mismo tamaño. Lo mismo Aristóteles, que nos mencionaba que la razón era por medio de los sentidos. Y pues Euclides, que él en sus proposiciones encontró demostraciones a través de descomposiciones, a través de dibujos, a través de representaciones visuales para llegar a esas operaciones matemáticas. Entonces, es muy importante como docentes crear esos materiales didácticos para desarrollar cada una de las habilidades del pensamiento visual. No solo nos van a servir para evidenciar conceptos o imágenes visuales internas, sino para comenzar a estimular los procesos inductivos
y deductivos de los estudiantes. Bien, gracias, doctora Diana Carolina. Entonces ahora le damos la palabra al doctor Luis Fernando para que nos hable de el pensamiento visual en la estadística. Doctor Luis Fernando. Bueno, gracias, doctor Osvaldo. Le agradezco a todos también, como lo hicieron anteriormente, la invitación a este segundo congreso sobre formación en profesores. Entonces, hemos estado hablando aquí entre los tres acerca de lo que es el pensamiento visual, y ya lo vimos en la geometría, como lo explicó la doctora Diana. Ahora vamos a mirar cómo sería desde el aspecto de la enseñanza de la estadística, que es la que hemos venido hablando. Retomando algunas palabras de las que se han tocado, pues se ha visto y se ha analizado y se ha considerado que todas nuestras percepciones, el oír, el oler, el tocar, pues nos permiten a nosotros realizar triunfos analíticos. Nosotros sabemos que el cerebro lleva estas hazañas gracias a numerosos componentes, pero a veces dentro de la educación nos centramos en una sola visualización, digámoslo así, entre comillas, en el concepto o en la rama que nosotros estamos enseñando. Esto hace que de pronto nuestros estudiantes lleguen con una prevención hacia la enseñanza de la matemática, cualquiera que sea vista, ya sea el álgebra, la geometría, la estadística. Entonces, escuchamos a nuestros estudiantes que es difícil, que no son buenos para la matemática, pero de pronto es cómo nosotros le estamos llegando a nuestros estudiantes con eso que queremos enseñar, que es la matemática. Entonces, desde la percepción, Luke nos dice que es un conjunto de sensaciones que son unidas al componente auditivo y al componente verbal y al componente visual. Entonces, si nosotros logramos desarrollar o integrar estos tres aspectos, pues vamos a llegar a nuestros estudiantes muy fácilmente. Nosotros sabemos, y por las inteligencias múltiples de Garner, sabemos que nuestros estudiantes van a aprender de diferentes formas, unos a través de la visualización, otros a través del oído, otros tendrán que hacerlo a través de la manipulación del objeto. Entonces, todo esto nos lleva a que desde los aspectos que vamos a enseñar lo veamos. Nosotros reconocemos el conocimiento humano y lo hemos construido utilizando todos nuestros sentidos, ¿cierto? La vista, el sonido, el tacto, el dolor, el olor, el sabor, todas estas percepciones, pues hacen que nosotros construyamos el conocimiento del mundo que nos rodea. Es por esto que esto también lo tenemos que llevar a nuestras aulas de clase para que lleguemos a mirar desde otro aspecto los conocimientos que queremos estar enseñando. La visualización tiene tres grandes objetivos, que es describir, explorar y analizar los datos, ¿cierto? Analizar los datos en función de mirar ese nuevo conocimiento que tenemos y ampliar el conocimiento que nosotros estamos dando. Cuando hablamos de la visualización, y lo notaban y lo hablaban mis anteriores compañeros, siempre desde el inicio de la humanidad se ha visto, el hombre ha tendido a llevar todo su conocimiento alrededor de un gráfico. Entonces, es así como los ingenieros llevan su conocimiento a gráficos, el arquitecto, ¿cierto? Lleva a un gráfico y por lo mismo nosotros vamos a llevar un gráfico. Esto lo vamos a ver nosotros aún más dentro de la estadística, cuando manejamos el análisis de esos datos.
Entonces, todos los elementos matemáticos que nosotros podamos tener siempre van a estar enriquecidos con algunos contenidos visuales que podamos nosotros llevar de una forma intuitiva y geométricamente. Miramos que cuando hablamos de geometría, vemos que esto puede permear todos los conocimientos de la matemática. La visualización es algo natural. Desde el nacimiento del pensamiento matemático, podemos llevarlo a la relación de los objetos que nosotros queremos enseñar. Es por esto que dentro de la estadística debemos crear heurísticas que permitan al estudiante descubrir la imaginación y la creatividad en la resolución de problemas a través de preguntas que sean motivadoras. Entonces, aquí nosotros en estadística podemos crear proyectos, ¿cierto? Y utilizar los diferentes diagramas que nos permite la estadística. Yo creo que la rama de la estadística es la que más permite llevar a una visualización. A veces la estadística se queda en la enseñanza de un dato, de que hallemos la media aritmética, la media, la moda, o que construyamos unas tablas, por ejemplo, en la educación secundaria, en nivel universitario, es en el análisis del dato. Pero cuando vamos a mirar más allá, a nivel profesional, vemos que ese dato tiene una representatividad, y esa representatividad a veces no la damos, no la damos. Y es por eso que a veces en investigaciones como las que ha desarrollado Torres, muestra que la estadística a nivel profesional no es muy bien manejada. O sea, a veces hasta el mismo ciudadano para interpretar un dato o leer una gráfica dentro de un periódico no tiene esa competencia para realizarlo. Y es porque de pronto dentro de la enseñanza nos hemos centrado a la enseñanza únicamente de utilizar o hallar un número a través de una fórmula matemática, pero no hemos visto su representatividad. Y esa representatividad la podemos dar a través de todos los gráficos estadísticos que podemos nosotros observar. Entonces, cuando planteamos un promedio, dentro de un gráfico lo podemos ubicar y decir cuál es la importancia de esa medida de tendencia central dentro del gráfico. Cuando analizamos, por ejemplo, en estos diagramas de bigotes, ahí perfectamente nosotros analizamos y vemos y podemos dar interpretación de todo un análisis estadístico acerca de lo que está sucediendo bajo esos datos. Es el análisis, es llegar a mirar a través de estas gráficas cómo construimos los conceptos estadísticos. No nos importa tanto cómo hallarlos. Hoy en día, con la ayuda de las tecnologías, pues hallar unos modelos o un valor estadístico es muy fácil. O construir un modelo estadístico, ya sea por el STATS, el Excel o el SPS. Pero el llegar al hacer esos análisis y la interpretación que debemos de hacer ellos es lo más importante. Esa es la competencia que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes en cualquier nivel. Entonces, cuando se observa una gráfica, se hace un análisis de esa situación, pues podemos facilitar el aprendizaje, facilitar el aprendizaje. Es llevar, por ejemplo, en este problema, la representación geométrica a la probabilidad. Entonces, aquí estamos mirando algo que es una interpretación, una gráfica geométrica de áreas común y corriente, y la estamos dando una utilidad dentro de la enseñanza de la estadística, que es la probabilidad, ¿cierto? Entonces, si lo leemos, se lanza un dado sobre la figura y usted gana si su dardo cae en la zona que usted elija para participar, A, B o C. Entonces, ¿cuál elegiríamos? ¿Elegiríamos la zona A o la zona B o la zona C? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese dardo caiga en la zona A? ¿Cuál es la probabilidad de que ese dardo esté en la zona B? ¿O cuál es la probabilidad que esté en la zona C? Miren que es llevar lo visual a lo matemático, ¿cierto? A veces de pronto diríamos en la zona B, que es la más grande,
pero si yo sumo la C, ¿será que tengo una mayor área? Entonces, miren que ahí estoy desarrollando conceptos geométricos y estadísticos a través de los procesos de una gráfica, llevándolo a la visualización. O donde dice, se lanza un dardo sobre la figura y usted gana si su dardo cae en la zona que usted elija para participar, la A o la S, ¿cierto? Entonces, bajo esto, ¿cierto? Debemos escoger la zona. Y miren que visualmente podríamos determinar una área, pero ya miraríamos la comprobación teniendo en cuenta los algoritmos, ¿cierto? Geométricos que nos permiten hacer esa situación. Como lo nombraban anteriormente, puedo hacer recomposición y descomposición de las diferentes figuras y determinar y dar solución a estos problemas. Entonces, como vemos, el conocimiento lo podemos presentar de diferentes formas, pero esas formas deben llegar a nuestra aula de clase. Como profesores nos debemos preparar y saber cuándo voy a presentar un conocimiento, cómo lo puedo llevar de diferentes formas para poder así realizar una educación integradora, sabiendo que hay estudiantes, la mayoría de estudiantes manejan los procesos visuales y hoy en día más nuestros estudiantes muy jóvenes con las nuevas tecnologías que se las pasan en su celular, jugando su play. Esto desarrolla muchos procesos visuales que nosotros los debemos explotar dentro del aula, dentro de ese proceso de aula. Y para terminar, retomando las palabras que da Guzmán, donde dice que todos los elementos matemáticos, ya sean las ideas, los conceptos y los procesos matemáticos, requieren de contenidos visuales. Siempre que pensemos nosotros en llevar un concepto a nuestra aula de clase, debemos mirar cuál es el contenido visual que puede atar a ese contenido y llevarlo a la enseñanza. Entonces, como vimos aquí, entonces dentro de la estadística puedo desarrollar diferentes contenidos de la probabilidad con figuras geométricas. Por ejemplo, ese que está ahí, que todavía está en la pantalla, pero sí es un ejercicio muy cotidiano donde simplemente piden que hallen el área A, pero mire que lo podemos adaptar para enseñar ese concepto de probabilidad. Y así puedo estar relacionando contenidos, ¿cierto? No desfragmentando contenidos en la enseñanza de la matemática, sino relacionándolos para desarrollar diferentes propuestas y conceptos matemáticos que queramos llevar a nuestra aula. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias, doctor Fernando. Y si puede, ya. Bien, queremos darle las gracias a la doctora Diana, al doctor Fernando, por estar acá en esta mesa redonda, en este panel, disculpen, el cual es para este evento, este foro que se hace, y estaremos atentos en el espacio donde está previsto que se desarrolle el panel. Ahí estaremos nosotros para responder a las preguntas o inquietudes que ustedes tengan, algunas sugerencias que quieran dar del trabajo. Gracias a todos, doctora Diana. Si quiere decir algo ya para concluir. Sí, quería dar como una reflexión que dice Milton Gleiser en su libro El pensamiento visual a través del dibujo. Y él dice que como profesor, él prefiere dibujar que hablar porque es más rápido y deja menos espacio para mentiras, porque el dibujo lleva a la esencia y no a un texto con adornos. Entonces me gustó esa reflexión como para pensarlo nosotros como docentes. De acuerdo, gracias, muy bien, gracias doctora Diana, y hemos concluido nuestro panel. Ya les decía, estaremos atentos en el momento en que se esté transmitiendo este panel, el espacio que tiene previsto. Estaremos los tres para responder las preguntas que ustedes tengan. Gracias a todos y tengan un buen día o una buena tarde. Gracias, chao. Chao. Hasta luego.